Buenas tardes, mi nombre es Salomón Palacios Ares. A través de la siguiente presentación voy a realizar un análisis de datos para un conjunto de datos de una empresa que presta el servicio de viajes compartidos. Para el curso Métodos Estadísticos en la Ciencia de Datos y Analítica, perteneciente a la especialización en Ciencia de Datos y Analítica de la Universidad Nacional Abierta a Distancia UNAD. Objetivo general: analizar el conjunto de datos históricos de una empresa que ofrece el servicio de viajes compartidos empleando técnicas estadísticas de análisis de datos unidimensional, bidimensional y diferencial para crear un modelo de precios dinámico que maximice los ingresos y rentabilidad de la empresa. Objetivos específicos: primero, evaluar las características de las variables categóricas y numéricas del conjunto de datos empleando tablas estadísticas de distribuciones, gráficas y unidades de resumen para deducir un comportamiento que determine si estas variables aportan rentabilidad a la empresa. Segundo, evaluar la relación existente entre las variables numéricas y la variable costo histórico empleando gráficos y la correlación de Pearson para deducir la existencia de una dependencia funcional o aleatoria entre las variables que permita planear una toma de decisiones que optimice los recursos de la empresa. Tercero, analizar la relación entre las variables número de pasajeros, calificación y expectativa de duración del viaje con respecto a la variable fidelidad del cliente, empleando gráficos box-plot y prueba ANOVA de una sola vía para comparar las medidas de los tres grupos y deducir si hay diferencias significativas entre ellos. Tabla y diccionario con tipos de variables del conjunto de datos. Identificar los siguientes tipos de variables: variables numéricas discretas, que son las que toman valores numéricos contables, por ejemplo, valores números infinitos, cantidades enteras. Variable numérica continua son las que toman cualquier valor en un rango dado, pueden ser valores decimales. Variables categóricas nominales no tienen orden específico y representan distintas categorías, por ejemplo el color de ojos, el género, etc. Variables categóricas ordinales sí tienen orden específico y, por ejemplo, pueden ser como el nivel de satisfacción del cliente, que es alto, bajo o medio. Distribución de frecuencias para variables categóricas. En el caso de la frecuencia de la variable ubicación, encontramos que la categoría urban representa el 34.6%, la categoría suburban representa el 32.20% y la categoría rural representa el 33.20%. En el caso de la variable lealtad, observamos que la categoría silver representa el 36.70%, la categoría regular representa el 32.0%, la categoría Gold representa el 31.30%. En el caso de la variable hora de reserva, vemos que la categoría Night representa el 27.60%, la categoría Afternoon representa el 24.70%, la categoría Evening representa el 23.10% y la categoría Morning representa el 24.60%. En el caso de la variable tipo de vehículo, vemos que la categoría Premium representa el 52.20% y la categoría Economy representa el 47.80%. Medidas de resumen para variables numéricas. En el caso de la variable número de pasajeros, encontramos que el dataset tiene un promedio de pasajeros que es un número de 60 por viaje. Es una variable simétrica que los datos están dispersos alrededor del promedio. En el caso de la variable calificación, observamos que el valor de promedio de la calificación es de 4.26, el cual es alto, que la calificación más baja es 3.5 y la más alta es 5. En el caso de la expectativa por la duración del viaje, vemos que el promedio de la duración de viajes es 99.59 minutos. El viaje más corto dura 10 minutos y el viaje más largo o más extenso dura 180 minutos. En el caso de los costos históricos, observamos que el costo promedio es 372.50 unidades monetarias y identificamos que los costos dependen de factores como la distancia, el tipo de vehículo y la demanda del servicio. Análisis de distribución de las variables numéricas del conjunto de datos
utilizando Boxplot. En este caso, para el número de pasajeros, vemos que la demanda de pasajeros es estable, moderadamente con alguna concentración de valores, no tiene valores outliers y que el valor mínimo de pasajeros es 80 y el máximo es de 100. Para la variable calificación, vemos que la mayoría de calificaciones son altas, mayores que 4, y los bigotes indican que la calificación mínima es de 5 y la máxima es 5. Para la variable expectativa por la duración del viaje, los bigotes indican que el viaje que menos dura 10 minutos y los viajes que mayor duración tienen una duración de 180 minutos. En el caso de la variable costo histórico, vemos que el costo mínimo es de 26 unidades monetarias y el costo máximo es de 836 unidades monetarias. Correlaciones entre variables del conjunto de datos. Para el caso de la variable número de pasajeros versus costo histórico, vemos que los puntos están agrupados sin un patrón claro identificable, lo que indica que no hay correlación significativa. Para el caso de la variable promedio de calificaciones versus costo histórico, identificamos que tampoco están agrupados los datos de manera que permitan identificar un patrón, por lo cual no hay correlación significativa. En el caso de la variable expectativa por la duración del viaje versus costos históricos, vemos que hay una correlación positiva fuerte y que a medida que la duración del viaje aumenta, los costos históricos también aumentan. Para el caso de la correlación de Pearson, para el número de viajes de pasajeros versus costo histórico, la correlación es débil. Para el promedio de calificaciones versus costo histórico, la correlación es débil. Para la expectativa de duración del viaje versus costo histórico, vemos que la correlación es fuerte. Tabla de contingencias para asociaciones entre variables del conjunto de datos. En este caso, nivel de satisfacción versus hora de reserva. Vemos que la mayoría de los clientes Silver y Gold prefieren solicitar el servicio en la noche. Los clientes regular prefieren solicitar el servicio en la tarde. En el caso de la variable hora de reserva versus tipo de vehículo, vemos que la mayoría de los clientes prefieren un tipo de vehículo premium y economy, que en la tarde noche, evening, se utiliza menos el vehículo economy y en la tarde, afternoon, se utiliza menos el vehículo premium. En el caso del nivel de satisfacción versus tipo de vehículo, vemos que la mayoría de clientes Gold, regular y Silver prefieren el tipo de vehículo premium. Al realizar las pruebas chip para las tablas de contingencia, vemos que no hay correlación significativa entre las variables analizadas. Análisis de relación entre variables del conjunto de datos. En este caso vamos a analizar número de pasajeros versus nivel de satisfacción, en el cual identificamos que la distribución del número de pasajeros es similar en cada categoría. La demanda no varía según el nivel de fidelidad del cliente. Para la relación calificación versus nivel de satisfacción, identificamos que las calificaciones son ligeramente altas para clientes Gold y Silver, que la lealtad no está muy vinculada con la percepción de mejor servicio. En el caso de la relación entre las variables expectativa por la duración del viaje versus nivel de satisfacción, identificamos que los clientes leales no realizan más viajes que los demás clientes, que la duración del viaje depende del nivel de fidelidad. Al realizar las pruebas ANOVA, encontramos que no existen diferencias significativas entre cada variable relacionada. Conclusiones. La empresa tiene una base de clientes diversa en términos de educación, lealtad y preferencia de tipo de vehículo, lo que sugiere que puede implementar una estrategia de precios dinámica y segmentada. Al ajustar las tarifas en función de los factores como la hora de reserva, el tipo de vehículo y el nivel de lealtad, podría optimizar sus ingresos y fidelizar más clientes. Segundo, la empresa debe considerar la alta variabilidad de la duración de los viajes y los costos históricos al realizar una estrategia de precios dinámica con un coeficiente de variación alto en la duración de los viajes, 49.37%, y el costo con un 50.24%. Es evidente que las tarifas deben ajustarse en tiempo real, considerando factores como el tiempo estimado de llegada y la demanda de pasajeros. Tercero,
El análisis de las correlaciones revela que la duración del viaje es el principal factor que afecta el costo histórico del viaje, mientras que el número de pasajeros y las calificaciones de los clientes tienen una relación muy débil en el costo. Cuarto, la empresa debe implementar una estrategia de precios dinámica adaptada a la hora de reserva, el tipo de vehículo y el nivel de lealtad del cliente. Quinto, los resultados de las pruebas Chi cuadrado indican que no existen asociaciones significativas entre las variables analizadas, el estado de lealtad del cliente, las horas de reserva o el tipo de vehículo. Por lo tanto, no se justifica realizar una estrategia de precios dinámica basada en el nivel de lealtad del cliente y la hora de reserva o el tipo de vehículo. Sexto, los resultados de las pruebas ANOVA indican que no existen diferencias significativas en el número de pasajeros, las calificaciones promedio y la duración esperada del viaje en función del estado de lealtad del cliente. Esto sugiere que el nivel de lealtad del cliente no tiene impacto significativo en estas variables y por lo tanto la empresa no debería buscar su estrategia de precios dinámica únicamente en el nivel de lealtad del cliente. Muchas gracias.